Hola a toda la comunidad del Tigre con la 4T, gracias por acompañarme con un video más, pues hoy el vocero de la 4T, el diputado Gerardo Fernández Noroña, sale a responderle a Lorenzo Córdoba porque no tiene ni tantita vergüenza. Lorenzo Córdoba se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que pretende derribar la escalera de la democracia con la que él mismo llegó a la presidencia. Por aquí les presento este pequeño fragmento de video. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale. A continuación les presento la respuesta del mejor vocero de la 4T, el diputado Gerardo Fernández Noroña, sobre este discurso que dio Lorenzo Córdoba, porque es un desvergonzado que fue presidente del INE y que ayer dijo que estaba en defensa de la democracia, pero resulta que él mismo reconoció que la democracia no está en peligro. A continuación con el video. 19 de febrero del 2024 acaba de declararse un receso aquí en el Consejo General del INE y yo aprovecho desde el lugar donde ayer aquí mismo emitió un discurso Claudia Sheinbaum Pardo, ya como candidata a la presidencia de la República de nuestro movimiento, próxima presidente de la República, creo que vamos a ganar. Aprovecho para dar una respuesta a Lorenzo Córdoba Vianello, desvergonzado, que fue presidente del Consejo General del INE, es el discurso de la desvergüenza, y que ayer dijo que estaba en defensa de la democracia, era la marcha, pero resulta que él mismo reconoce que la democracia no está en peligro. Hace una serie de aseveraciones que se ha luchado. Me voy a ir al fondo que quiero plantear. Él dice que se quiere hacer una reforma constitucional que deja fuera a quienes piensan diferente y que la Constitución integra a todos. Primero le voy a decir, en su enorme ignorancia, que la Constitución que rige el país, la de 1857, es la Constitución liberal, que después de la guerra civil, la guerra de reforma, y después del triunfo de Benito Juárez García frente a la intervención francesa, frente a la imposición del imperio de Maximiliano, dejó fuera a los conservadores. Era una constitución liberal con un constituyente de liberales extraordinarios en 1857. Y luego la reforma que se hizo en 1917 es la reforma de los constitucionalistas que habían triunfado en la guerra civil sobre los convencionistas, dejaron fuera a los convencionistas. Pero es una constitución de las mexicanas y los mexicanos, pero que le garantiza los derechos a todas y todos y los sigue garantizando, y con las reformas que proponemos inclusive las fortalece. Por lo tanto, cuando él dice que queremos dejar fuera, no solo está mintiendo, sino se aprovecha del desconocimiento de la gente. Miren, hace 6 años el compañero presidente quiso cerrar su campaña en el Zócalo y se lo negó el gobierno del PRD. Ayer pudieron ir. Me estaban recordando que la primera vez que se llenó el Zócalo por la oposición fue en 1982, me lo dijo el consejero Uquibe Espada, yo pensé que con Cuauhtémoc Cárdenas en 88. Entonces les esperan 46 años de lucha antes de que regresen el gobierno, y espero que más. Como dice el compañero presidente, que regresen, pero lo que se robaron. Pero lo que no es aceptable es todo su planteamiento de que está en riesgo, de que estamos polarizando. Bueno, él defiende la representación proporcional
Y yo estoy seguro que si les hubiera preguntado a la gente del Zócalo, lo hubieran abucheado, porque la gente está, en la inmensa mayoría del pueblo, en contra de la representación proporcional. Yo en lo personal creo que es el único punto en el que tiene razón Lorenzo Córdoba de todo su tramposo discurso del día de ayer, pero la gente está en esa posición, eso hay que reconocerlo. Entonces él plantea que van a presionar a los partidos para... Bueno, y lo más importante, él dice que los ciudadanos no deben decidir a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte, porque sería una decisión facciosa de la mayoría. Pues la democracia lo decide la mayoría. Pero además, él aplaude que aquí el órgano del Consejo General del INE se elija por una mayoría artificial de partidos políticos que se reparten los consejeros como cuotas, y a los magistrados del Tribunal Electoral, y se repartieron a los ministros de la Corte, del PRI y el PAN, que eran los que gobernaban el país. Entonces rechaza que el pueblo por mayoría decida estas representaciones, estas responsabilidades, y aplaude porque él fue beneficiario de ese reparto de cuotas partidarias. Como dice el compañero presidente, quieren que vuelva el régimen de corrupción, quieren que vuelva el régimen de remate del patrimonio nacional. Por eso yo creo que el discurso de ayer fue el discurso de la desvergüenza. Estamos criticando a quienes encabezan esa marcha, no a las ciudadanas, ciudadanos. Sus posiciones las podemos debatir, creo que hay un enorme desconocimiento, pero Marco Cortés, que ahí estaba, Jesús Zambrano, que ahí estaba, Margarita Zavala Gómez del Campo, son ciudadanos ciertamente, pero cuando dicen una marcha ciudadana se supone que políticos profesionales no participan en ella, y no solo participaron, no solo están detrás, sino están promoviendo el racismo, el clasismo, y ellos sí la polarización de nuestra sociedad. Bueno, Claudio Xóchitl González, un tipo que su familia por generaciones se ha enriquecido al cobijo del poder, pues eso es lo que quieren seguir, y eso, les digo, se acabó. Se acabó. Por más marchas, ya les dije, 42 años de llenadas del Zócalo les espera antes de que puedan regresar al gobierno, y eso si nosotros dejamos de representar al pueblo con honestidad, con lealtad y compromiso, porque si seguimos haciendo las cosas bien como lo ha hecho el compañero presidente, ni les digo el pronóstico del tiempo que seguiremos al frente de las responsabilidades públicas como movimiento, porque se van a infartar. Muy buenos días. Celebro que el consejero Kip haya levantado la mano un poquito antes que yo, porque justo era el tema que yo quería comentar. Yo comparto plenamente su punto de vista. Nosotros en 2021, en una revisión de este tipo, que por cierto celebro, es un trabajo muy profesional, me llamó mucho la atención la intervención del consejero Faz sobre el tema del aspirante Verástegui y los montos y los orígenes de los recursos que quiso ocultar, y que a pesar de ello fue posible detectar, y comparto con él la preocupación de que ese tema debería profundizarse. Ahí me parece que hay una conducta que es dolosa, y que además los montos que están ahí considerados son muy importantes. Nosotros en 2021 nos quedamos, fueron actos de injusticia, protestamos aquí afuera, así lo consideramos nosotros, por el retiro de las candidaturas a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por cantidades ínfimas. Yo creo que tiene razón, consejero Kip Espadas, que es una sanción desproporcionada, que es una sanción que debería ser la última en realizarse ante situaciones de una gravedad extrema, y no pues cuando hay detecta alguna insuficiencia en el reporte financiero correspondiente. Yo creo que eso que es muy, muy importante. Y por cierto, en ese orden de ideas, yo quiero plantear también que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nuestro movimiento, queremos el fortalecimiento de este órgano electoral. Aquí estamos, aquí participamos. Efectivamente, nuestra lucha de décadas fue por construir un árbitro imparcial y no que el gobierno tuviera el control de los procesos electorales. Nosotros, como aquí lo he manifestado en diferentes momentos, tenemos
compañeros, compañeras que perdieron la vida simplemente por luchar por la defensa del voto. Para nosotros esta institución es muy cara, en el sentido de muy importante. Y el que pueda tener transformaciones no quiere decir que le estemos atacando. Pues cuando el IFE cambió a INE, nadie dijo que lo querían desaparecer. Me parece inconcebible que ayer un expresidente del INE plantee estas cosas. Y él sí tuvo aquí parte en esa decisión arbitraria de retirarles el registro a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Además, con un desconocimiento de la historia impresionante. Él dice que la Constitución nos incluye a todos. En cuanto a derechos, sí. En cuanto a historia, no. La Constitución que nos rige es la de 1857, una Constitución liberal que dejó fuera a los conservadores, absolutamente fuera. Y la reforma a la Constitución del 17 dejó fuera a un sector muy amplio de los revolucionarios, porque fueron los constitucionalistas quienes triunfaron y determinaron las reformas profundas a la Constitución de 1917. Falso que esté en riesgo la Constitución, falso que esté en riesgo el que hagamos una reforma a la Constitución y eso implique que queden fuera mexicanas y mexicanos que tienen los mismos derechos. Nosotros estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de los privilegios, estamos en contra de que se resistan. Es que es muy curioso, miren, sancionan por nimiedades financieras a aspirantes y se niegan a respetar el artículo de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente. Aquí hay consejeros y consejeras que ganan creo que el triple que el presidente, y eso va en contra del marco constitucional. Y entonces es la ley del embudo. A un aspirante le piden que por 3 centavos lo puedan quitar el registro y ellos olímpicamente violentan el marco constitucional y siguen teniendo sueldos de privilegio y una serie de prestaciones de absoluto privilegio con fideicomisos que les dan ventajas. De eso es de lo que estamos hablando cuando planteamos una serie de cambios al marco constitucional y no de atentar contra las instituciones, contra el voto de la gente. Hay funcionarios del INE que están capacitando, diciendo que es la última elección, que este órgano va a ser, que va a desaparecer, que está en peligro la democracia. Mismo discurso hipócrita que hizo ayer Lorenzo Córdoba Vianel. Entonces, yo creo que debería existir mucho más ponderación, mucho más congruencia entre lo que se exige, lo que se plantea y lo que se lleva a cabo. Así es que como doy una de sal, doy una de azúcar. Reconozco el valioso trabajo que está siendo presentado aquí, el esfuerzo, el profesionalismo, pero comparto que a la hora de juzgar, sobre todo a la hora de castigar, debería haber mucho más sensibilidad, mucho más congruencia, mucho más humanidad, porque estamos hablando del derecho más caro que tiene un ciudadano, el derecho no solo a votar, sino a ser votado. Y el que pasen por encima de tu derecho a poder participar, ya de por sí para los, como aquí también se ha manifestado, para los candidatos independientes, o sea, de los partidos no salen en una misma línea porque dependiendo de la fuerza del partido tienen ventajas legítimas y un candidato independiente empieza como 50 metros atrás de la meta. Entonces, todas estas cosas deben estar en la balanza del juzgador a la hora que determina una sanción y no debe ser una sanción que tome el marco legal de manera absolutamente rígida desde mi punto de vista. Yo termino planteando que cuando hicimos el cierre de campaña del hoy compañero presidente nos negaron el Zócalo, ayer la derecha pudo llenar el Zócalo sin ningún problema. Solo le digo que nosotros llenamos el Zócalo creo que desde los 80s, nos llevó un poquito llegar al poder, o sea que les va a tardar un poco aparte de llenar el Zócalo el que puedan regresar.
a ejercer el gobierno de nuestra patria. Muchas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el diputado Gerardo Fernández Noroña también intervino en el INE sobre las sanciones a aspirantes a candidaturas y que le parece inconcebible que ayer un expresidente del INE plantee estas cosas, y Lorenzo Córdoba, él sí tuvo parte en esa decisión de retirarle el registro a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu opinión, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente tarde.